Estamos esta mañana aquí con Harry Barahona, politólogo, un hombre que analiza muy bien la política y nosotros hemos tenido bien invitarlo y le agradecemos su presencia aquí, Harry Barahona. A ver, dos cosas. Una, Panamá está urgido de reformas electorales verdaderamente robustas y serias. Eso es lo primero. Segundo, hasta ahora ha predominado lo que se conoce como el gatopardismo, hacer cambios para que nada cambie. O sea, se mantienen casi que los mismos estándares, por usar un término. Las posibilidades, vía ejemplo, de ponerle un alto coto a la corrupción en la política, me refiero a los poderes económicos, directamente me refiero a eso, y las personas que tienen capacidad económica, de que nuestra democracia se crea sobre la base de los intereses económicos, de los grandes, de las grandes fortunas de este país, o intereses económicos. La posibilidad de que comencemos ya a pensar en serio, no el cuento aquel tradicional, que aquí las campañas políticas deben ser administradas única y exclusivamente con dinero, con fondos del Estado, o sea, que el Estado pague su propia democracia. ¿Qué posibilidad hay de eso? Sí, mira, esa es una muy buena pregunta y es muy interesante que esa idea esté rondando, digamos, en los imaginarios de quienes están cerca de las reformas electorales. ¿Pero se puede aterrizar eso? Sí, lo voy a hacer. Voy a referirme a eso, pero quiero terminar rápidamente la idea, porque se preguntaba cómo se logró detener el sangrado que teníamos en las elecciones anteriores. Y eso es una muestra de que sí se pueden hacer. Toma tiempo, pero que la Comisión de Reformas Electorales sí da resultados. Además de poner un máximo o un tope, como se dice coloquialmente, a las campañas electorales, también se le puso un máximo a las donaciones a las campañas electorales. O sea, por ejemplo, para la elección presidencial, una sola persona solo puede donar un máximo de $300,000. Y otra cosa muy importante que se hizo fue transparentar las fuentes de financiamiento. Asumiendo, eso nos permite darle seguimiento al tráfico de influencias. No solamente es un asunto de dinero, de entrada de dinero ilegal. Yo creo que lo más grave es el dinero legal que compra influencias luego en la gestión de gobierno, sino que también se esperaría que eso inhibe a algunos donantes de precisamente hacer donaciones porque no quieren que se sepa que tienen relación con algún otro candidato o que estuvo con el candidato perdedor y no con el candidato. O que le pusieron a todos, le ponen a todos. O que le pusieron, a juegan a todos los caballos. Sí, claro. Juegan a todos los caballos. ¿Sabes cómo lo hacen, Harry? Permíteme, ¿sabes cómo lo hacen? Descubrí con el tiempo, amigo oyente, voy a escribirlo de una manera tal vez suena como agridulce, ¿no? Pero cada uno de ellos tiene un maletín de diferente tamaño. Ajá. El que tiene mayores posibilidades de ganar, ese tiene el maletinzón. Ajá. Y que es probable que pueda ganar un maletín de esos ejecutivos así. El tercero puede que reciba una carterita. Y el último recibe un par de dólares así, además sin cartera. Usted sabe que es así, ¿no? Bueno, no se sabía, apuesta a todo, se apuesta a todos los caballos. Es más, sí, eso se sabe. Es más, se sabe. Tengo la insurance. Play safe, como existe en el casino. Sí, ¿no? Pero ¿sabe qué? Oiga, y yo me ha tocado por razones de mi trabajo, de mi oficio, gente con mucho dinero en este país que me dice, oye, Guillermo Antonio, mira, tú ves ahí se sentó el candidato tal a pedirme la ayuda, ¿no? Yo me imagino que habrá unos que la piden con dignidad, otros... Todos sí saben. El panameño todo lo habla, Guillermo. Usted es testigo, se supone, ¿no? Entonces, yo me imagino que aquel que llega con las orejotas así como de perro hambriento, ese no, de verdad, compran influencia. Sí. ¿Pero por qué? Porque ellos lo ofrecen. Hay la idea, a pesar de que hemos avanzado mucho, y tengo que decir que realmente sabiendo cuál era la situación que teníamos y lo que se logró con las pasadas reformas electorales, esas reformas electorales fueron en buena medida revolucionarias. Transparentar, poner topes, y esa disminución que hemos logrado es revolucionario. No es perfecto, pero es revolucionario. Aún así hay la sensación de que aún teniendo esa cantidad de dinero, que es menos privado en las campañas electorales, no es suficiente. Por eso hay corrientes de opinión que están pensando, lo que has mencionado, Ñito, en la posibilidad de que las campañas electorales panameñas se financien solamente con dinero público. Según la maduración del sistema, no se maduraría mucho. Prohibir el dinero privado. No, es lo que estoy hablando. Prohibir el dinero privado. Y yo creo que esa es una idea, un delito. Sobre todo si hay corrientes de opinión, y ojo, y lo tengo que decir, y esta no es una idea de socialistas o de comunistas, no. Gente incluso que están vinculados a la empresa privada,
¿Les parece que esta es una idea razonable? Eso es interesante y la idea vale la pena explorarla. Pero ¿bajo qué criterios lo vamos a hacer? Primero es que si vamos a financiar las campañas electorales panameñas solamente con dinero público, tenemos que reducir los costos al máximo. O sea, no vamos a tener campañas. No, pero el Estado tiene muchas cosas que ofrecer. Tiene medios de comunicación, exacto. tiene cosas. Hay fórmulas, hay que ser tiene creativos. Tiene locales, tiene escuelas. Porque el tiene... financiamiento público no solamente directo, sino también indirecto. Pero hay que buscar la manera de reducir los costos lo más posible, porque no vamos a financiar campañas multimillonarias con dinero público. El país tiene muchas necesidades de salud, de educación, de transporte, todas las que nos podemos imaginar. Permítame, aquí el abogado y exministro de Seguridad, José Romulino, opina, dice, creo vital que se prohíba a la Asamblea en el Código Electoral que le otorgue beneficios económicos a los diputados en el año electoral mínimo. Eso distorsiona y el Tribunal Electoral lo sabe y no se mete, dice el abogado Molino. ¿Qué le parece? Bueno, todas las ideas, yo precisamente lo que tengo en el texto es algunas ideas generales sobre las cuales podemos trabajar. Son propuestas, pero que pueden ser enriquecidas con ideas de este tipo de gente que tiene experiencia. Lo interesante de la Comisión de Reformas Electorales es que quienes salen a buscar los votos están participando allí, tienen toda la experiencia de cómo es que funcionan las elecciones y también los miembros de la sociedad civil que tienen menos experiencia en eso, pero que tienen, digamos, la experiencia de los electores, que también es importante tenerla en cuenta. O está la propuesta que hizo hace poco el diputado independiente por libre postulación, Gabriel Silva, de excluir en las contrataciones del Estado a los donantes de campañas electorales que de más de $50,000. Eso también es una buena manera de reducir los costos. O sea, hay un buen margen para traer buenas prácticas, como les llaman, pero también para la creatividad, que es en buena medida lo que pasa en la Comisión de Reformas Electorales. Yo decía que vale la pena explorar esa idea, porque es una idea que tiene un objetivo claro y que además tiene la legitimidad de corrientes de opinión importantes de izquierda, de derecha, empresariales, sindicales, de las ONGs, así que es importante explorarla. Pero lo primero, tenemos que reducir el costo de la campaña lo más posible. Y para hacer eso, ¿qué necesitamos? Primero, ¿qué tenemos que tener en cuenta? El voto selectivo en las elecciones legislativas hace que las campañas electorales sean más caras. Porque cada individuo buscando sus votos necesita un financiamiento propio. ¿Cómo se hace desde ese punto de vista que la campaña sea más barata? Con el voto en plancha. Se busca un solo voto para toda la lista. O sea, la ciudadanía, esa es una implicación. O sea, no es solamente eliminemos esto, sino cómo reducimos los costos a través de la ingeniería electoral. Voto en plancha. ¿Ustedes han medido el impacto que puede tener eso? Claro, bueno, no lo hemos medido, pero no quiero decir que es obvio, pero es teóricamente correcto. Más personas buscando votos. Imagínense, en la campaña electoral pasada hubo más de 5.000 candidatos. Financiar a más de 5.000 candidatos con dinero público es un despilfarro. Para poder racionalizar ese gasto necesitaríamos, como he dicho, en las elecciones legislativas tener solamente voto en plancha para que haya una sola campaña de cada partido por cada circunscripción electoral. Así que ahí hay parte de la discusión. Y la pelea inicial se da quién va a ser el número uno. Pero eso se decide dentro del partido y se puede decidir democráticamente por otros mecanismos democráticos. La gente va porque, por ejemplo, tienes la primaria. En la primaria alguien sacó 80%, alguien sacó 50%, alguien sacó 35%, alguien sacó 20%. Uno, dos, tres. Voy a la primaria también. El que es número 2, ¿cómo cuadramos ese círculo? Va a pelear para que salga el número 1 y que después pueda subir. Lo que pasa, y esto es para ponerlo sobre la mesa, es que las primarias también encarecen las campañas electorales. Y no tengo nada en contra de las primarias, son un mecanismo democrático, pero hay otros mecanismos. Y hay corrupción en las primarias. Hay otros mecanismos democráticos internos que son más baratos que las primarias. Pero usted sabe, y yo sé que... ¿Cómo cuál? Como las convenciones locales de los partidos. Ahora, las primarias lo que han es enrarecido el ambiente con un saldo poco positivo, objetivamente hablando. O sea, los partidos mastodontes, con 400.000 miembros, eso es casi imposible de que exista. Y eso
¿Qué lo trae? El clientelismo. Y lo otro, que ese es otro efecto que ha habido en las primarias en Panamá, que es eso, es la búsqueda compulsiva de miembros de los partidos políticos que finalmente no tienen ningún compromiso, no hay militancia. Por eso vemos que la abstención dentro de las primarias es enorme. 8% de los miembros del partido votan, de los miembros inscritos votan en una primaria. Las primarias no están funcionando. Entonces, eso también habría que evaluarlo en función, y por eso es bueno tener objetivos, porque articulamos distintos aspectos de las reformas electorales. Y otra cosa que es muy importante es que con dinero público, si vamos a financiar las elecciones y los partidos políticos y los candidatos de libre postulación exclusivamente con dinero público, no podemos discriminar a nadie con dinero público. El dinero público no debe servir para discriminar. Por lo tanto, habría que automáticamente instaurar en nuestra legislación electoral fórmulas de paridad para que los hombres y mujeres tengan las mismas posibilidades de ser electos. No obligar a elegirlas a ellas, no se trata de obligar a nadie a elegir una mujer, pero sí crear el ajuste para que las mujeres tengan posibilidades de ser electas. Equidad, eso me equidad. Bueno, equidad, de hecho, corrígeme si me equivoco, pero en las reformas electorales de 2017, cuando se presentó la propuesta original, existía el 30%, o sea, en las que presentó la comisión, había un 30, creo que era 30, que se ponía, y cuando eso llegó a la asamblea, en la asamblea se hizo opcional. En la asamblea se hizo, sí, si recuerdo bien, en la asamblea se hizo opcional, pero ese es un tema que es difícil tanto en los partidos políticos como en la sociedad civil como en la asamblea. Pero Harry, ya Panamá ha tenido presidenta. Tenemos 2 minutos. Mujer. Presidenta, una. No, y ha tenido candidatas presidenciales del partido más grande, el PRD. 2. ¿Sí? Bueno, Balbina y Ana Matilde, 3. ¿De 3, cuántas? sí, O sea, son muy Mireya pocas. Moscoso fue candidata. Mireya Moscoso fue una, tenemos una presidenta. Voy a escribir sobre eso también. La inequidad entre hombres y mujeres en las elecciones es evidente que la hay. Y otra cosa que quiero dejar muy rápido, que está en el texto, búsquenlo en las redes sociales, en CIEPS Panamá, es también que para lograr equidad necesitamos buscar una fórmula en la que ese 3,5% de financiamiento público que se le da a los candidatos de libre postulación, ya que tienen que competir, no puede ser tanta la diferencia entre lo que reciben los partidos y los candidatos de libre postulación. Pero hay un problema. También es una manera de despilfarro darle dinero público a personas. A proyectos personales. A proyectos personales, que es lo que tenemos hasta ahora Eso en general. es un punto que no se puede Entonces, evadir. tienen que tener mayor equidad en el financiamiento, pero no es responsable. Hay que buscar maneras de darle dinero público de manera más responsable a estos individuos. Tienen que ser proyectos de mediano y de largo plazo. O limitar colectivos. las candidaturas independientes, limitarlas a un número. Bueno, ya están limitadas para las elecciones presidenciales. Claro, a 3. Pero el punto no es tanto eso, sino es cómo otorgamos dinero de manera responsable a proyectos de largo plazo y que no estén vinculados a personas, sino que sean proyectos colectivos. Quitarle esa individualidad, pero también acabar con esa inequidad que creo que es Así es cuadrar el círculo. Harry Brown, gracias por estar con nosotros esta mañana. De nada, un gusto. Se aprecia sus Espérate, aportes. algo muy importante. Eran cuatro medidas que proponías. La primera siendo el financiamiento, que son 4 artículos que vas a escribir. Sí. ¿Nos puedes adelantar cuál va a ser el próximo? Voy a adelantar el próximo, que es sobre mejorar la calidad de la oferta electoral. La calidad. Que se postulen los mejores. Exacto. Gracias, Harry Brown. Buen día. El equipo de Infoanálisis. Camila Dames. Rubén Darío Murga. Y Guillermo Antonio Dames. Nos vamos. Que tengan un excelente fin de semana.